continuación vamos a presentar una síntesis de la elaboración, culpabilidad y crimen, una hermenéutica desde el diálogo de Paul Ricoeur con Freud. En general, pretendemos mostrar cómo, en el curso de algunos momentos cruciales de la evolución cultural, es decir, la antigüedad grecorromana, la Edad Media, la modernidad y la contemporaneidad, también conocida como posmodernidad, la culpabilidad como efecto del superyo o de la conciencia moral, de acuerdo con el diálogo de Paul Ricoeur con Freud, ha operado siempre por exceso como imperativo ideal que presiona lo peor, o por defecto como reducción moral que deja sin controles internos en la perversión, en la psique del sujeto, presionándolo hacia la ejecución de algún delito para hacerse castigar. El investigador en filosofía Vinicio Bussacchi dice que la confrontación de Paul Ricoeur con la obra de Sigmund Freud es un diálogo complejo entre tradición filosófica y tradición científica, uno de los más ricos y de los más densos que él haya podido emprender. La reflexión sobre el psicoanálisis marca toda la obra de Paul Ricoeur. Efectivamente, la lección freudiana estará siempre presente como un pivote de su reflexión, tan pronto acompañándolo, tan pronto dirigiéndolo, y esto hasta en las producciones más tardías, dice Bussacchi, Vinicio Bussacchi. El caso del rey Edipo, en la tragedia griega, es un buen ejemplo de ello. Exceso o ausencia de culpabilidad sin una prudente mediación reguladora que se constituye como mancilla del pecado o del crimen en la subjetividad, en un indicio actual de las múltiples fallas estructurales de la función paterna en la familia y la sociedad. Según la profesora Carmen García, la lectura teológica de la culpa en la perspectiva cristiana se denomina pecado y aflora en términos conscientes de remordimiento, transgresión, perdón, ley o conciencia moral. Así pues, la culpabilidad, pecado, como efecto de la conciencia moral, hace que el sujeto sienta remordimiento, se avergüence, rompa sus relaciones con quienes no ha tenido una conducta de responsabilidad ética y procure ocultarse. La tragedia de Sófocles, Edipo Rey, describe lo siguiente. Layo, rey de Atenas, fue a consultar el oráculo de Delfos porque su esposa Yocasta no conseguía tener hijos. Al responderle el oráculo que el hijo de su mujer lo mataría, decidió abandonar en la montaña al recién nacido concebido justo después de esta predicción. Unos pastores salvaron a Edipo, que fue adoptado por Pólipo, rey de Corinto, a quien consideraría su padre. Edipo, que sentía el deseo de saber por sus orígenes y su destino, también fue a consultar al oráculo, que le reveló que mataría a su padre y se casaría con su madre. Cuando se cruzó fortuitamente con Layo en la encrucijada de dos caminos, Edipo se negó a cederle el paso y lo mató. Después de vencer a la Esfinge, fue proclamado rey de Tebas y se casó con Yocasta, con quien tuvo 4 hijos. Esta, informada por el adivino Tiresias de la identidad de Edipo, se ahorcó, mientras que su hijo se sacó los ojos. Edipo, perseguido por las Erinias, diosas vengadoras, acaba sus días en Colono, donde Teseo asiste sus últimos momentos.
Esto hace parte de un texto de Jean Menechal. He aquí el primer cruce entre el psicoanálisis y una teoría general de la cultura, en el que, según Paul Ricoeur, Freud se remonta a la primera interpretación del mito griego de Edipo en una carta a Flies fechada el 31 de mayo de 1897. Una vislumbre me dice, empero, como si yo lo supiera ya, pero nada sé, que próximamente descubriré la fuente de la moral. El objeto del psicoanálisis no es el deseo humano como tal, sino el deseo humano captado en una relación más o menos conflictiva con un mundo cultural, ya sea que ese mundo esté representado por los padres y más particularmente por el padre, por las autoridades, por las previsiones anónimas, externas o internas, articuladas por el discurso o incorporadas en obras de arte, en instituciones sociales, políticas o religiosas. De una manera o de otra, el objeto del psicoanálisis es siempre el deseo, más la cultura. La cultura, anota Freud, ha comenzado con la prohibición de los más antiguos deseos, el incesto, el canibalismo y el asesinato, como si al final, nos expresa Ricoeur, Edipo se dijera a sí mismo, yo era ese hombre, en un sentido lo he sabido siempre, pero en otro sentido lo he ignorado, ahora sé quién soy. Con Sófocles se deduce, desde la óptica de Paul Ricoeur y de Fernando Savater, que lo que hace responsable al sujeto no es lo que proyecta ser ni lo que hace efectivamente, sino lo que piensa o reflexiona sobre lo que ha realizado. Tanto Sófocles como Shakespeare hablan de una responsabilidad culpable atribuible al agente o sujeto principal de una acción, el cual nunca es desligado totalmente del acto o de sus consecuencias. Según Ricoeur, la acción humana posee un discurso. Es el discurso de la acción el que nos permite pensar en el curso del presente trabajo en una hermenéutica del acto criminal. Hermenéutica que, según el filósofo, en la naturaleza y la norma, lo que nos hace pensar es heredera del método interpretativo aplicado primero a los textos religiosos, exégesis, a los textos literarios clásicos, filología, y a los textos jurídicos, jurisprudencia. Se pone el acento sobre la pluralidad de las interpretaciones ligadas a lo que podría llamarse la lectura de la experiencia humana. Sin embargo, para los griegos parece que en la vida social todos somos responsables de todo, en algún grado. Así tendamos a repartir la culpabilidad en la genética, en nuestros padres, en la educación recibida o en la situación histórica, social o económica del momento que no podamos controlar. Además, las ideologías, por el nexo con lo imaginario que poseen, probablemente no nos han dejado ver la esencia subjetiva del crimen, la cual se articula con lo inconsciente y la fantasía. De acuerdo con Freud, Ricoeur dice, el inconsciente está fuera del tiempo, el inconsciente desconoce la contradicción, el inconsciente sigue al principio del placer y no al principio de realidad, etc. Ahora bien, a la fantasía, nos dice el mismo autor, también se le denomina realidad psíquica, en contraste con la realidad material. El psicoanálisis solo trata con la realidad psíquica y no con la realidad material. A partir de ese momento, el criterio de esa realidad no es ya que sea observable, sino que presente una coherencia y una resistencia comparables a las de la realidad material. La fantasía de muerte opera en este trabajo como realidad psíquica y por lo tanto como motivación del crimen. En esta misma perspectiva,
nos dice la profesora García lo siguiente: nos encontramos así con el empeño freudiano por hacer antropología y por hacer historia, confiriendo cuerpo real de acontecimiento y suceso localizable al deseo de muerte del padre. Tal asesinato mítico se constituye como necesario para dar cuenta del origen social de la religión y la moral, lo mismo que del sentimiento de culpabilidad. De acuerdo con Vinicio Bussacchi, Paul Ricoeur, en Autobiografía intelectual, afirma que es precisamente la temática de la culpabilidad la que lo empujó hacia la vertiente de Freud. En nuestro caso fue la situación inversa. El trabajo con el concepto de culpabilidad inconsciente en Freud nos llevó al reconocimiento de la noción de culpabilidad en la obra del filósofo. En cuanto al sentimiento de culpabilidad, se podría decir además, según Hugo Bleichmar, que el sujeto se vive, por lo tanto, como responsable por una conducta que va activamente en contra de la norma, violándola. En esta lógica, Ricoeur nos dice: la confirmación más o menos probable de que la humanidad ha pasado por un drama original, más precisamente por un episodio criminal que constituye el núcleo del complejo de Edipo de la humanidad. En el origen de la historia, un padre muy cruel habría sido asesinado por sus hijos coaligados. De este pacto entre los hermanos habría surgido la institución social propiamente dicha, pero el asesinato del padre habría dejado una herida profunda que exigía una reconciliación con la imagen del padre ofendido. La obediencia retrospectiva a la ley del padre sería así uno de los elementos de esta reconciliación. El otro consistiría en la conmemoración del arrepentimiento por medio del banquete totémico, donde sería a la vez repetido, bajo forma disfrazada, el asesinato del padre e instaurada la reconciliación con su imagen interiorizada y sublimada. Hasta ahí Ricoeur. Las dos prohibiciones que de aquí se derivan, incesto y parricidio, se instauran como ley que da origen a los primeros sistemas de regulación de las conductas humanas. En esta onda de pensamiento, el mismo Paul Ricoeur nos dice: sin los celos del padre, de la horda, no habría interdicción, como no habría interrupción de los celos sin parricidio. Pero estas dos claves de los celos y del parricidio siguen siendo claves de la violencia. El parricidio acaba con los celos, pero ¿qué es lo que acaba con el parricidio como crimen repetido? Tal era el problema de Esquilo en la Orestíada. Freud lo reconoce de buen grado. El remordimiento y la obediencia retrospectiva permiten hablar de un pacto con el padre, pero esto explica a lo sumo la prohibición de matar, no la prohibición del incesto. Esta requiere otro pacto, un pacto entre los hermanos por el cual se decide no repetir los celos del padre y renunciar a la posesión violenta que fue, no obstante, el motivo del asesinato.